Sin embargo, hay 3 tipos de temor que debemos identificar cuando estamos siendo atacados por alguno de ellos. El primer temor es el temor a Dios. Este tipo de temor no es un temor de miedo, sino que es un temor reverente que nos impulsa a obedecer su palabra. En Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este temor es reverente, es un temor de agradarle, es un temor de aceptarle todo lo que Él dice, porque sabemos quién es Él, de su santidad, tenemos reverencia delante de Él. El segundo temor que vemos es el temor humano. Este es el temor que nos produce algún reto o algunas circunstancias que nos impulsa a buscar ayuda de Dios, como fue el caso del rey Josafat. Si usted se acuerda, cuando le dieron la noticia que venían reyes más fuertes que él a combatirlo, a hacerle la guerra, él tuvo temor, pero el temor que él sintió fue un temor humano que lo llevó a buscar a Dios, lo llevó a tener ayuno y oración para que Dios le diera la salida en esta situación. El tercer temor que encontramos es el temor que nos paraliza. Este es el temor que es dirigido por un espíritu diabólico, el cual nos hace retroceder y nos hace temer, nos nubla el entendimiento y no nos deja buscar a Dios. Cuando lo que nos está atacando es un espíritu diabólico que está produciendo en nosotros un temor grande, lo debemos identificar, porque ese temor no te deja buscar a Dios. Ese temor no te deja leer la Biblia. Ese temor no te deja entrar a la oración. Ese temor te nubla el entendimiento. Ese temor te hace retroceder de las cosas de Dios e enfocarte solamente en las circunstancias adversas que tú tienes delante, en aquello que te está produciendo tanto temor. Las palabras de los 2 espías estaban dirigidas por un espíritu de temor diabólico que atemorizó a todo el pueblo de Israel. El temor es enemigo de la fe. El temor no te deja creer. Las palabras de los espías que ellos esparcieron produjeron un gran temor entre el pueblo, ya que no se acordaban ellos de nada de lo que Dios había hecho por ellos. Ellos no se acordaban de cómo Dios los sacó con mano poderosa de Israel. Ellos se olvidaron de cada milagro que vieron a Dios hacer en el desierto. Ellos olvidaron la promesa hecha por Dios, que Él iría delante de ellos para darle victoria. Ellos se olvidaron de que Dios le había dicho que aquella tierra, esa tierra prometida que fluía leche y miel, no solo se la habían prometido a ellos, sino que la había Dios prometido desde Abraham. Ellos se olvidaron de todo eso. El temor que los invadió no les permitió oír la voz de Caleb, que les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Siempre tenga presente que los espíritus diabólicos son organizados para hacer el mal. Ellos se unen en su maldad con el fin de destruirnos a todos los creyentes. La incredulidad no trabaja sola. Si usted ve, la incredulidad trabaja siempre con el espíritu de temor. Perdón. El espíritu de temor es el que viene al frente. Ella envía primero el espíritu de temor para producir esa parálisis espiritual, para producir esa parálisis física, emocional dentro de usted. Usted se queda inerte. Cuando un espíritu de temor lo ataca, usted se queda sin reacción. Usted no tiene deseo, el más mínimo deseo de buscar a Dios. Usted no tiene el más mínimo deseo de leer su palabra. Usted no tiene el más mínimo deseo de estar en comunión con Él, porque la incredulidad comienza a trabajar a través del temor, paralizándolo a usted y trayendo a su mente pensamientos de incredulidad acerca de Dios. Ella tratará de ponerle a usted en enemistad con Dios. Todo lo que Dios le ha dicho en su palabra, todas las promesas de Dios, ella traerá irá trabajando, entretejiendo sus telas de araña para que usted dude de la fidelidad de Dios y de lo real de sus
promesas. Cuando el temor invade el corazón del creyente, seguidamente le abre la puerta a su amiga la incredulidad. Si te das cuenta, el pueblo de Israel en ese momento estaba oyendo tres voces. Porque fíjese, Dios no se queda callado cuando te está atacando el enemigo. Dios te trata de hablar para hacerte reaccionar, pero es tanto el bullicio diabólico en tu mente que no te deja oír. Fíjese que ahí note que el pueblo de Israel estaba oyendo tres voces: la voz de Dios, la voz de la fe y la voz de la incredulidad. La voz de Dios fue oída cuando Dios habló a través de Moisés, prometiéndole la victoria en la tierra que ellos iban a heredar, prometiéndoles que Él entraría con ellos y pelearía con ellos para que ellos tomaran la tierra, dándole una completa victoria. Esa fue la voz de Dios. Ahora, note que ellos ya tenían la promesa de Dios, la palabra de Dios. Ahora solo tenían que obedecerla. Pero ahí estaba la incredulidad para anular la promesa. La voz de la fe fue oída cuando Caleb se dirigió al pueblo y le dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La voz de la incredulidad fue oída cuando el pueblo oyó el reporte de los espías incrédulos decirle: no podemos entrar en aquella tierra, porque sus gentes son fuertes, son de estatura grande, hay gigantes y las ciudades están amuralladas. Este fue el reporte que los hizo atemorizar, que los hizo olvidar y que puso en sus oídos tapones para oír la voz de Dios y la voz de Caleb. Solamente ellos estuvieron abiertos para oír la voz de la incredulidad. Hay que tomar una decisión en nuestra vida. Cuando nosotros estamos en ese tiempo de prueba, necesitamos saber ¿a quién vamos a oír? Porque cuando usted está pasando por un momento así, usted también está oyendo diferentes voces. Usted está oyendo la voz de Dios, dándole su promesa de estar con usted siempre, que nunca lo va a dejar, que siempre estará con usted, que Él estará con usted dándole la victoria. Todas las promesas que tenemos en la Biblia, esa es la palabra de Dios, esa es la voz de Dios para nosotros. La voz de fe nos dice: al que cree, todas las cosas le son posibles. Pero la voz de la incredulidad es la que nos dice a nosotros: mira las circunstancias, no podrás tener victoria en esta situación. ¿Hasta cuándo tendrás que esperar? ¿Por qué Dios permite que tú pases por esto, por esta dificultad, por estas dificultades, por estas cosas? ¿Por qué Dios lo permite? Ya no puedes más. Mira cómo estás sufriendo. Mira lo que has llorado. Mira lo que has sufrido. Tú no puedes seguir así. ¿Qué Dios es ese que no se complace en darle buenas cosas a sus hijos? ¿Qué es eso de promesas? Eso no es verdad, porque si fuera verdad, ya tú lo hubieras obtenido. ¿Qué te vale orar? Esa es la voz de la incredulidad que en todo momento trata de venir a la mente del cristiano para entorpecer su fe, para ponerle allí zancadilla, para hacer que usted se enemiste con Dios. O sea, que haya una enemistad al usted decir: yo no creo más esto. Dios dice y dice, pero nunca veo resultado. Yo creo que es verdad, esto nunca me va a funcionar, esto no funciona, esto no trabaja. Yo oigo que dicen eso, pero a mí nunca me ha trabajado. Ponga atención, cuando usted oye todo ese tipo de comentarios en su mente, no es usted. No es Dios, es el diablo a través del espíritu de incredulidad. ¿Cuál voz vas a escuchar tú? Es solamente un corazón lleno de fe el que puede alcanzar el milagro. ¿Tú estás esperando tu milagro? No puedes darte el lujo de oír otra voz. No puedes darte el lujo de escuchar esas voces que vienen de parte del enemigo. Tienes que estar firme, oyendo la voz del Espíritu que te dice: no oigas esas cosas, oye al Señor, ve a la oración, busca a Dios,
cree solamente. El Espíritu de Dios es el que nos va a recordar las palabras que Jesús nos habló. Cada promesa que Él dijo, el Espíritu Santo la traerá a nuestra mente para que nosotros estemos firmes. Pero tenemos que tener nuestros oídos atentos al Espíritu de Dios. En segundo lugar, la incredulidad es un espíritu que ata nuestra mente y nos separa de Dios. Romanos 14:23 nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El espíritu de incredulidad es uno de los mayores obstáculos que nosotros enfrentamos hoy en la iglesia. Siempre está el espíritu de incredulidad trayendo conflicto. Fíjese, cuando la iglesia se reúne porque tiene planes de agrandar la iglesia o planes de hacer cualquier actividad de parte de Dios para ganar alma, siempre va a haber alguien dentro de la congregación a quien el diablo use con ese espíritu de incredulidad, que comienza a esparcir esa incredulidad y las personas comienzan a decir, yo pienso que eso no va a dar resultado. No, yo pienso que mejor posponemos esto. No, yo pienso que mejor no nos metemos en hacer esos arreglos a la iglesia, porque eso cuesta mucho dinero y nosotros no somos ricos, la iglesia no es rica, y empiezan a traer diferentes tipos de pensamientos diabólicos para impedir que la iglesia llegue a su meta y realice lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor o en el corazón de los miembros, de agrandar la iglesia o de ganar almas o de hacer cualquier actividad que venga de parte del Señor. ¿Sabe qué? Usted tiene que identificar cuando vienen palabras de incredulidad y ponerle un alto, ponerle un hasta aquí. Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó ese tipo de incredulidad. Si usted se acuerda, cuando Jesús fue a su ciudad, a la ciudad donde él creció, a Nazaret, él encontró incredulidad. Mire lo que nos dice en Marcos 6, empezando del versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y ¿no es este el hijo del carpintero y de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús en todas las ciudades vecinas sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, levantaba de la muerte a los muertos, hacía milagros en la multiplicación de los panes y los peces, hacía tremendos milagros. Sin embargo, allí en la ciudad donde lo conocían, no pudo hacer muchos milagros, porque ellos ponían su mente a razonar, y allí entraba el espíritu de incredulidad diciendo, pero ¿cómo tú le vas a creer a este? Este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, este no es el hijo hermano de estos jóvenes, sus hermanas no están con nosotros, pero ¿de dónde le viene esa fuerza y esa cosa de hacer milagros? Eso no me parece correcto. Y esta incredulidad se diseminó por todo el pueblo de Nazaret, dando paso a que todos tuvieran incredulidad en sus corazones, y el mismo Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer milagros allí. También nosotros tropezamos con ellos. También nosotros tropezamos con ese espíritu de incredulidad que viene a nuestras vidas, en nuestros momentos de familia, en nuestros momentos colectivos en la iglesia, en nuestros momentos íntimos en la oración. En todo momento el espíritu de incredulidad va a tratar de atacar
su mente. La incredulidad limitó a Nazaret para que no recibieran los milagros que ellos necesitaban recibir. A veces nosotros somos limitados en nuestra fe al poner atención a los rumores de incredulidad que el diablo trae a nuestros oídos y nosotros lo creemos, nosotros le ponemos atención. La incredulidad estorba para que el poder de Dios se manifieste. La incredulidad estorba para que la unción de Dios fluya. ¿Sabe? Cuando hay un culto y está viendo una unción fuerte, pero empieza el movimiento del espíritu de incredulidad en los incrédulos que hay en la iglesia, allí comienza a formarse una barrera que comienza a estar contrarrestando la unción de Dios. Y hay veces que el predicador siente la unción, pero siente que hay una barrera enfrente, que no pasa lo que usted está diciendo, no pasa lo que usted está ministrando, no pasa lo que usted está hablando. ¿Por qué? Porque hay en la congregación muchísimos incrédulos que están dejando al espíritu de incredulidad moverse en ellos y en sus mentes están cavilando y contrarrestando con incredulidad lo que el ministro, el pastor, evangelista, maestro, profeta está diciendo. Tiene que darse cuenta cuando el espíritu de incredulidad viene a su mente, cuando contrarresta todo lo que la Biblia enseña. Eso es un espíritu de incredulidad. Fíjese, cuando usted está pidiendo algo en fe, yo le digo, embarácese de ello, tenga la fe, abrácela, visualícela, créalo, confiéselo, porque eso es lo que la Biblia enseña, pero no lo diga en presencia de aquellos que no lo creen. Cuando usted sabe o usted advierte, porque conocemos tanto en la familia como en la iglesia, conocemos a aquellas personas que siempre son negativos, que siempre son incrédulos a todo lo que usted dice. Entonces evite comunicar lo que usted está pidiendo y teniendo fe en presencia de aquellos que no creen. Y no solamente estoy diciendo aquellos que todavía no han conocido al Señor, esos no creen, pero también lo estoy diciendo de las personas que aunque se dicen que son cristianos, también son incrédulos. Ellos no creen nada de lo que se pueda hacer sobrenatural. Si usted está pidiendo por una sanidad, tengan la seguridad que van a tratar de ir poniéndoles ideas y dándole mensajitos de que conozco en mi familia a alguien o conocí a una persona que tenía esto mismo y mire lo que le pasó y hasta murió. Usted no escuche eso. Si usted está orando por su sanidad, no hable de lo que usted está creyendo con personas incrédulas, porque estos mueven al espíritu de incredulidad para venir a hacerle guerra a su fe, para venir a paralizarlo con temor. Entonces trate de no oír las personas que proyectan ese tipo de negativismo y ese tipo de incredulidad abiertamente delante de